El doctor de la Iglesia. Gracias. Buenos días. Primero de todo, agradecer al comité organizador de la SPD la oportunidad de presentar los datos de nuestro estudio en este foro. La metástasis del cáncer de pulmón presentan predilección por la glándula suprarrenal. Se ha visto que en estudios de autopsia la prevalencia de metástasis en la glándula suprarrenal izquierda varía entre un 35 hasta un 60% de los pacientes. Y en otros estudios se ha evidenciado una incidencia que varía entre el 4 al 18%. Las técnicas que existen actualmente para valorar la glándula suprarrenal izquierda presentan limitaciones. Por ejemplo, los estándares para el manejo de estas lesiones son el TAC y el PET, y en estudios publicados recientemente se vio que tanto el TAC como el PET presentan un valor predictivo positivo para el diagnóstico de metástasis bastante limitado, entre un 60 a un 80%. Por ello, recientemente, la econdoscopia con punción ha adquirido relevancia. En este estudio publicado por Subiers en 2011, que es el estudio más grande publicado sobre metástasis en la glándula suprarrenal izquierda, con 85 pacientes con cáncer de pulmón, en las que se evidenciaba en el TAC o en el PET un nódulo suprarrenal, se observó que un 62% de estos pacientes tenían metástasis, mientras que un 29% eran tejido adrenal benigno y un 6% las muestras eran indeterminadas, observándose una sensibilidad de la econdoscopia con punción del 86% y un valor predictivo negativo del 70%. Próximamente se va a publicar un estudio multicéntrico español en el que se va a incluir más de 200 pacientes, en el que veremos realmente cuál es la eficacia diagnóstica de la econdoscopia para el diagnóstico de la metástasis en la glándula suprarrenal izquierda. Por ello, la econdoscopia con punción se está estableciendo como la técnica de elección para el estudio de las masas suprarrenales, pero presenta una serie de inconvenientes. El coste es una técnica que tiene cierta dificultad y por ello requiere experiencia y solo se realiza en centros de alto volumen y presenta una tasa de complicaciones que, aunque es baja, no es desdeñable, menos del 1%. Por ello, estamos buscando alternativas y una de las alternativas podría ser la biopsia virtual, la elastografía. Y la elastografía es una técnica que mide el grado de dureza de los tumores al comprimirlos con la sonda. La elastografía ha demostrado ser eficaz para la evaluación de las lesiones sólidas en el páncreas. En este metaanálisis publicado en el 2012 se observó una sensibilidad del 98% y una especificidad del 76%. Y como veis, el área bajo la curva para el diagnóstico es cercana a 1. Por ello, nos planteamos este estudio, evaluar la eficacia de la elastografía guiada por econdoscopia para determinar la malignidad de las lesiones suprarrenales en la glándula suprarrenal izquierda en el estadio del cáncer de pulmón. Para ello, realizamos un análisis retrospectivo de una base de datos prospectiva de los últimos 4 años y se incluyeron pacientes sometidos a una elastografía guiada por econdoscopia para el estudio de lesiones en la glándula suprarrenal izquierda en el contexto del estadiaje del cáncer de pulmón. Para ello, realizamos una econdoscopia con el econdoscopio lineal en sedación consciente, con un ecógrafo Hitachi, y evaluamos 3 patrones elastográficos. El patrón elastográfico predominio verde, un patrón elastográfico de predominio azul y un patrón elastográfico sin un color predominante, que le hemos llamado un patrón elastográfico mixto. Nuestro gold estándar fue el estudio histopatológico de aquellos pacientes que se operaron. En los pacientes en los que la econdoscopia era positiva para malignidad, además requerimos una econdoscopia y un TAC compatibles en los casos que nos operaron. Y en aquellos casos en los que la punción por econdoscopia fue compatible con benignidad, requerimos un seguimiento mínimo de 6 meses mediante control econdoscópico y con prueba de imagen. Los datos los vamos a mostrar como una media de desviación estándar y porcentaje, y se evaluó el porcentaje de las lesiones que presentaron los diferentes patrones elastográficos y la eficacia diagnóstica de elastografía para el diagnóstico de malignidad. Se incluyeron un total de 32 pacientes con una edad media de 66 años, de los cuales 20 eran varones. El tamaño medio de las lesiones fue de 3 centímetros y, finalmente, 20 lesiones fueron etiquetadas como malignas y 12 lesiones fueron etiquetadas como benignas. Los patrones elastográficos que obtuvimos fueron los siguientes. 21 pacientes presentaron un patrón elastográfico de predominio azul, 10 pacientes presentaron un patrón heterogéneo verde y un paciente presentó un patrón mixto.
De los pacientes etiquetados como malignos, el 95% de ellos presentaron un patrón elastográfico de predominio azul y tan solo un 5% presentaron un patrón elastográfico de predominio verde. Y en cuanto a los pacientes que fueron etiquetados finalmente como benignos, un 16% presentaba un patrón elastográfico azul y un 83% un patrón elastográfico verde. Por tanto, la probabilidad de malignidad con el patrón heterogéneo azul fue del 90%, mientras que con el patrón heterogéneo verde fue del 9%. Y la eficacia global para el diagnóstico de malignidad mediante la elastografía fue cercana al 90%. Por tanto, la elastografía guiada por econdoscopia es una herramienta eficaz para el diagnóstico diferencial de las masas suprarrenales izquierdas en el estadiaje del cáncer de pulmón. Esta técnica proporciona patrones elastográficos específicos que apoyan la naturaleza maligna o benigna de las mismas. Muchas gracias.